Señor Jesús, queremos poner estas palabras delante de ti y ponernos nosotros mismos delante de ti para que, Señor, tú hagas hueco en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que tu palabra llegue y se quede, Señor, y para que seamos como aquel hombre sabio que puso en práctica tu palabra, construyendo una casa sobre una roca firme, que aun cuando llegó la tormenta, no se vino abajo, Señor. Gracias porque podemos confiar en ello y porque tu palabra es eterna y tú eres el que llega, Señor, el que viene. En tu nombre, amén. Muy bien, queridos, como veis, estamos ya en el tercer domingo de Adviento. Alguien me dijo, Natanael, ¿eso no es una fiesta católica? No, no tiene nada que ver con el catolicismo. El Adviento es una fiesta cristiana. Los cristianos en su momento dividieron el año en varias partes y en estas fechas toca el Adviento. Y si nosotros no hablamos del Adviento, de ese venir del Señor, pues simplemente estamos en otra liga, en otra cosa diferente. Por lo tanto, como cristianos celebramos durante las fechas de Adviento la Navidad. Es decir, hablamos del nacimiento, hablamos de la llegada de Jesús, el Mesías prometido. Pero como casi siempre que alguien viene a visitarte, si tú no le abres la puerta, él pasa de largo. Por eso lo he titulado aquí Llegando o Pasando. Es decir, que tú permitas que él llegue a tu vida y a tu corazón o que él pase de largo. Jesús vino y vino a traer esperanza, vino a traer perdón, vino para transformar el corazón de la gente. La Navidad trata del milagro de la transformación, de un cambio tan verdadero como radical. Y cuando hablamos de Jesús cambiando los corazones de las personas, no estamos hablando naturalmente de corazones físicos, sino de algo mucho más amplio. Estamos hablando de algo espiritual, algo que implica nuestra voluntad y nuestro ser total como personas que somos. Es cierto que los trasplantes de corazón son cada vez más comunes hoy en día. Yo recuerdo que el primer trasplante de corazón fue realizado con éxito por un tal doctor Christian Barnard. Él le trasplantó un corazón humano al doctor Philip Bleiberg. Después de la operación, el doctor Barnard cogió el corazón del doctor Bleiberg y lo metió en una caja de plástico y fue y se lo mostró a su paciente. Los médicos se sentaron en la cama del hospital examinando las cicatrices, el engrosamiento de aquel corazón muerto e inútil, y el doctor Barnard le dijo, doctor Bleiberg, ¿te das cuenta de que eres el primer hombre de la historia de la humanidad en sentarse para mirar su propio corazón muerto? El doctor Bleiberg recibió un nuevo corazón humano para alargar su vida. Ahora Jesús vino para transformar las vidas de las personas y para darnos un corazón espiritual, algo cambiado que va a durar para toda la eternidad. ¿Quién dice aleluya? Aleluya. Es un cambio real, queridos. Cuando se entiende el verdadero significado del adviento de Jesús, que llega para traer un cambio tan radical a tu corazón y un cambio profundísimo a tu vida, las cosas cambian. Uno es consciente de que muchas cosas cambian, o más bien de que todo comienza a cambiar y a cambiar para bien. Sin embargo, como siempre, es imprescindible que cuando Jesús viene, cuando Él llega y toca a la puerta, cuando nos hace la oferta de comenzar a trabajar, a operar en nosotros, contestemos de manera positiva y no lo dejemos pasar. Eso es, debemos de abrirle la puerta de nuestro entendimiento, debemos de abrirle la puerta de nuestra voluntad,
debemos de abrirle la puerta precisamente de nuestro corazón. Cuando el Señor Jesús estuvo en nuestro mundo, nos dejó unos ejemplos de cómo Él quiso llegar a ciertas personas. Es decir, el Señor le ofreció a toda una serie de personas un adviento personal, su llegada. Pero en los casos que vamos a tratar, cuando el Señor Jesús les ofreció su presencia en sus vidas, estas personas se cerraron. Él se encontró con puertas cerradas. Y la pregunta es si nosotros queremos de verdad que el Rey, cuyo trono jamás temblará y que va a permanecer por toda la eternidad, si queremos realmente que llegue, que entre a nuestra vida y haga esos cambios que nosotros sabemos que son tan necesarios en nuestros corazones, o si preferimos que pase de largo. Y queridos, nosotros nos vamos a fijar hoy en 3 muy posibles obstáculos, pero eso no quiere decir que esos sean todos los obstáculos que hay, pero son obstáculos muy normales, muy generales, cosas que le puede pasar a cualquiera de los que estamos aquí y que es una invitación simplemente para pensar, bueno, cuando el Señor llega, cuando Él toca mi corazón, ¿estoy yo realmente abriéndome para que Él entre, para que ese adviento suceda en mí? ¿O soy más bien de las personas que cuando el Señor toca una llaga se cierra porque es algo que duele, porque es algo que molesta? Queridos hermanos y amigos, la cuestión de que Él llegue a tu vida y entre, o llegue y pase de largo, no es una minucia, sino una cuestión mayor en referencia a nuestro desarrollo espiritual, a nuestra vida per se, a nuestro presente y a nuestra eternidad. El primer grupo de personas que encontramos de estos que se cierran son los samaritanos. En Lucas 9, 52 y 53 leemos las siguientes palabras. Dice que Jesús envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento, pero allí la gente, dice la Biblia, no quería recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. ¿Vale? Tenemos a Jesús acercándose a una aldea samaritana. Se ha dicho de paso que los samaritanos y los judíos no se llevaban nada bien. Ahora, mira, no hace falta que tú te lleves bien con Jesucristo, que tú te lleves bien con Dios para que Dios se acerque a tu vida. No hace falta que tú seas un santurrón, no hace falta que tú estés en primera liga espiritual. El Señor se acerca a ti en un momento dado porque te ama y porque quiere honrarte con su presencia. No hace falta que primero arregles 1000 cosas antes de que Él pueda venir. Mira, cuando Él se acerca y toca tu corazón, déjalo entrar tal y como tú eres. El cambio vendrá, porque el cambio lo hace Él, no lo hacemos nosotros. Entonces, el hecho era que Jesús tenía la intención de bendecir aquella aldea con su entrada, con su presencia. Ellos no lo sabían, pero Él sí, porque cuando Él toca en alguna parte, es porque Dios tiene con esa persona un proyecto concreto. Su venida o llegada a donde quiera que sea es con propósito, como bien decía antes nuestra hermana Eidis, ¿verdad? Propósito. Dios tiene un propósito. Cuando Dios toca tu vida, cuando de alguna manera tú sientes el halo de su presencia dentro de ti o por fuera de ti, es porque Dios está queriendo tocarte. Y Dios no lo hace simplemente porque sí, sino porque tiene un propósito, porque quiere decirte algo que realmente es importante para ti, que puede cambiar muchas cosas. ¿Sabes? Si tú sientes que Dios quiere hablarte, o si tú sabes que Él ha tocado tu corazón, o si has experimentado de alguna manera íntima y personal que Dios se ha acercado a ti bendiciéndote, este mensaje es para ti. Dios tiene su manera de acercarse a cada persona. Y muchos de los que aquí estamos podríamos contar cómo supimos que era Él, el maravilloso Dios que en un momento dado conquistó nuestros corazones.
el que estaba en ese preciso momento acercándose a nosotros. Es algo prácticamente indescriptible, porque cuando tú le abres la puerta al Señor, cuando Él está tocando ahí, ¿cómo puedo decirlo? Cuando Jesús entra en tu vida, con Él entra la fragancia de la eternidad. Es algo especial, es algo indescriptible. Yo tenía un profesor en primaria, se llamaba Don Raimundo, y Don Raimundo era un hombre muy gordo. Era el doble que yo, por lo menos. Don Raimundo siempre se estaba hurgando en los oídos y siempre sacaba una cera blanca. No sé de dónde salía. Era un poquito la cosa, ¿no? Y don Raimundo, cuando llegaba al tercer piso, llegaba como una locomotora. Ahora, cuando tú estabas al lado de don Raimundo, siempre olía a jabón fresco. Olía bien. Acercarse a él era, al contrario que otros niños en clase. Don Raimundo olía bien. ¿Sabes? La presencia del Señor, cuando Él comienza a entrar en tu vida, es una fragancia inequívoca. Es algo especial, algo que tú dices, Dios mío, ¿cómo es posible que yo en este momento esté sintiendo algo así? ¿Sabes? Con Él no solo llega la fragancia de la eternidad, sino una vida nueva. Con Él llega perdón, con Él llega salvación, con Él llega a veces la sanidad, pero definitivamente con Él llega lo bueno, lo bueno. Sabemos que no todas las aldeas samaritanas se cerraron a cal y canto cuando Jesús quiso pasar a quedarse en ellas. Tenemos esa historia tan única y hermosa de la mujer samaritana de una aldea que se llamaba Sicar. Sabemos de cómo el Señor toca su corazón y de cómo la aldea se abre de par en par para escucharlo, de cómo lo invitan a quedarse allí. Sabemos que Él estuvo 2 días con ellos y dice la Biblia que muchos creyeron en Él. Pero ¿qué le pasó a la gente de esta historia de Lucas 9 que ni siquiera lo dejó entrar? Aquella gente, queridos, estaban atrapados en prejuicios religiosos. Quizás también en prejuicios políticos, quizás también en prejuicios raciales. Pero lo que marcaba la pauta con ellos eran prejuicios religiosos. Posiblemente, sin darse cuenta, aquellas personas eran avanzadillas de lo que hoy llamamos antisemitismo o fundamentalismo ideológico. Ellos pensaban, ese hombre es judío, además es religioso, por lo tanto, él no merece ni pisar nuestra aldea. Y por descartado, cualquier cosa que diga no nos interesa, no puede ser buena para nosotros. Queridos, por descartado. Perdona, Heidi, que coja a tu hija como ejemplo ahora. Ainhoa, ayer, en mi casa. Mi mujer hizo una sopa de calabaza. ¿No os lo podéis imaginar? ¿Cómo es esa crema de calabaza? Te reaviva. Es sabrosa, es cremosa, es tremenda. Anne os puede decir cómo se hace, ¿no? Entonces, como tantas veces, Ainhoa va, pum, y se sienta en la mesa. Y le dice mi hermana, Ainhoa, ¿quieres probar? No, yo quiero. Ainhoa, venga, cómete una cucharadita, ya verás cómo te gusta. Es dulcita, es una cosa. No, es que no me gusta. Digo, chiquilla, ¿lo has probado? No. Ella no necesita probar las cosas para decir que no le gusta. ¿Verdad? Descartar sin probar. Mira, cuando Jesús está a la puerta de tu vida, cuando Él se digna en tocar alguna cuerda, algo en ti, no lo descartes, no digas que no, no lo dejes pasar de largo, porque cualquier cosa que Él diga te va a interesar, cualquier cosa que Él tenga para ti es buena. Nosotros sabemos que aquella gente de aquella aldea estaban equivocados y podemos incluso reconocer el mal que puede hacer un prejuicio, ante todo cuando es religioso, porque impidió que Jesús
llegase allí, quedó descartado. Pero él quería bendecir a las personas con su presencia maravillosa. Un prejuicio, sabéis que viene del latín, es algo que uno juzga de antemano. En términos psicológicos es una actividad mental que distorsiona la realidad. Eso no puede ser bueno. Yo no lo he probado, pero no puede ser bueno, porque tengo unos prejuicios. Lo he juzgado con anterioridad. Quizás pensemos que si Jesús nos enviase algún mensajero a nosotros, seguramente que no lo íbamos a rechazar. Nosotros no lo rechazaríamos, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿Estamos tan seguros? ¿Cuántas veces ha hablado el Señor Jesús a nuestros corazones? ¿Cuántas veces nos ha tocado? ¿Cuántas veces hemos entendido que Él quiere estar con nosotros y en nosotros? Y de una forma civilina, bruta o indirecta lo hemos rechazado. ¿Quién lo ha rechazado en más de una ocasión cuando sabía que le estaba hablando? No levantéis las manos, porque sé que nos pasó a todos. Adviento no es asunto de Navidades en el sentido de una fiesta dulce, de una cosa íntima. Adviento no es asunto de fin de año. En la Biblia leemos en 1 de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Jesús, Cristo Jesús, vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice el apóstol, yo soy el primero. Y en Lucas también leemos en el capítulo 19, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mirad, su venida. Cuando Él llega, lo primero que quiere tratar son los asuntos que tienen que ver con nuestro pecado. Y eso es incómodo. Y eso es, y permíteme que te lo diga con algunos sinónimos que encontré, porque quiero que captes la onda. Tratar el pecado, que es lo primero que Jesús hace en tu vida, es fastidioso. Tratar el pecado es irritante, molesto, enojoso, desagradable, embarazoso, perturbador, cargante, violento y muchas veces doloroso. Por eso, cuando Él está a la puerta y nosotros sabemos que no tenemos la casa en orden, ¿qué es lo que hacemos? Le decimos, vamos al bar y nos tomamos un café, pero no vengas a mi casa. A mí como pastor eso me ha pasado un montón de veces, ¿no? Y ya sé yo si las mujeres tienen la casa arreglada o no. Porque cuando dicen, porque tal, no sé qué, mi mujer, no sé qué, digo yo, es que tienen la casa pata arriba. Algunas se ríen, mira cómo os conocéis, No, es así, es así. Tratar el asunto del pecado es algo que hace que en nosotros se nos remueva todo. Es incómodo, solo que si ese asunto no se trata, entonces no hay salvación, entonces no hay perdón, no hay liberación, no hay un toque de eternidad y de transformación maravillosa en tu vida. Y Jesús está ahí y toca. Y tus prejuicios te dicen, no, porque esto va a doler demasiado y yo no quiero algo así. O tus prejuicios te dicen, yo no quiero ser evangélico. O tus prejuicios te dicen cualquier cosa. Y no abres la puerta y Él gentilmente se va a otra parte. Queridos, Adviento iba a ser para aquellos samaritanos de aquella aldea sin nombre, que se hundió y se olvidó para siempre en la historia, iba a ser el camino hacia la verdad y la libertad que solo Jesús puede traer, pero sus prejuicios cerraron la puerta. Y amados hermanos y amigos, cuando Dios toca nuestra vida, cuando sentimos o percibimos ese halo de su presencia, abrámonos, invitémoslo, no lo dejemos pasar de largo, porque con Él viene la vida. Con Cristo viene lo nuevo, con Cristo viene lo necesario, con Cristo viene lo que solamente Él puede aportar. Dejarlo llegar o dejar que pase de largo no es una pequeñez, sino que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, entre la felicidad o la infelicidad,
entre una vida con propósito o una vida mal vivida. ¿Quién de vosotros quiere vivir la vida mal? ¿Quién de vosotros quiere una vida sin propósito? ¿Quién de vosotros quiere estar arrastrándose hasta que tenga 80 años y luego lo arrastren a él? ¿Quién quiere eso? Nadie. ¿Quién cambia el que no lleguemos ahí de esa manera? Cristo, con su venida. Cuando Él toca tu vida, no metas el prejuicio de por medio, porque entonces el propósito contigo se quebranta y tú no puedes experimentarlo y estás siempre como un satélite religioso alrededor de lo que podría ser la vida con Cristo, pero no llegas a experimentarla. Y tus prejuicios son estremecedores a veces porque te engañan, distorsionan la realidad. Hay otro grupo de personas que vemos también en Lucas, esta vez en el capítulo 8, versículo 37, que son los gadarenos. Entonces dice, toda la gente de la región de los gadarenos le pidió a Jesús que se fuera de allí, porque les había entrado mucho miedo. Así que se subió a la barca para irse. A ver, ¿por qué le estaban pidiendo a Jesús que se fuera? Quizás porque había hecho algo malo, terrible o feo. Pues todo lo contrario era el caso. Lo que Jesús había hecho no era ni más ni menos que llegar allí, Adviento, y liberar a un endemoniado. Y eso de liberar a un endemoniado se dice fácil. Eso es fácil en las películas del exorcista y cosas así, ¿no? ¿No? ¿Quién ha visto esa película? ¿Quién la ha visto? Mal hecho. Pero es así, una cosa ahí muy, ¿no? Pero bueno, ¿sabéis? La liberación de aquel hombre, yo no me hubiera gustado estar allí. Tuvo que ser una experiencia estremecedora. La gente que lo conocía le había puesto cadenas varias veces. Y dice que aquel hombre había roto las cadenas. Era una piltrafa humana. Andaba desnudo por los montes, gritando, colgando las cadenas de los brazos, de las piernas, yo que sé de dónde. Estaba siendo cabalgado por unos demonios destructivos, por muchos demonios, dice la Biblia, por eso se llamaba legión. Y precisamente los demonios, al ser expulsados, le piden a Jesús que no los envíe al abismo. Así que Jesús les permite entrar a un hato de cerdos que había por allí. Nos dice la Biblia que los animales enloquecidos se lanzan por un despeñadero y se ahogan. ¡Pua! Qué historia fuerte, ¿verdad? Qué apestazo a cerdo. Un montón de ellos destrozados por el desfiladero para abajo, otros panza arriba ahogados, todo un destrozo allí. Claro, los pastores de los puercos ven aquello y salen corriendo para las aldeas a contar la historia. Entonces, claro, todos los habitantes de la aldea se enteran, se junta muchísima gente en el lugar allí donde Jesús había desembarcado. ¿Y qué es lo que ven? Además de algunos cerdos destrozados con la panza arriba en el agua y todo eso. ¿Qué es lo que ven? Dice, la gente salió a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y encontraron sentado a sus pies al hombre de quien habían salido los demonios. Cuando lo vieron vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Miedo. Los que estaban por allí lo entendieron enseguida. El endemoniado libre, vestido y en su sano juicio, y los cerdos locos perdidos. ¿Qué pensaron ellos? Pues este Jesús ha conseguido lo que no han conseguido las cadenas. No lo ha atado, lo ha hecho libre, lo ha vestido increíble, asombroso. Vete a ver los poderes que este hombre puede tener. ¡Qué doctrina! Enseñará, porque se veía al kilómetro ya que él era un rabino. Pero sea lo que sea, lo que este hombre nos ha traído es caro. Y de entrada hemos perdido, ahí eso a los animales. ¿Qué más nos va a pedir? ¿Qué más nos va a pedir? Yo soy uno de los que quizás entendiese el Evangelio antes de aceptarlo. Y os digo, ¿por qué no lo acepté antes? Por lo mismo que mucha gente que ha estado hablando conmigo no ha aceptado a Cristo. Porque yo no quería pagar el precio. Y muchos tienen miedo de pagar el precio de lo que significa un seguimiento de Jesús.
Parece que la palabra miedo es la que define la sensación que impide a aquella gente invitar a Jesús a que se quede allí. ¿Miedo a qué? Pues simplemente miedo a lo que puede costar tener comunión con Jesús. Adviento da un vuelco tremendo. La llegada de Jesús no es la fiesta de los regalos, sino el encuentro costoso. Es decir, la llegada de Jesús a una familia, a la vida de alguien o de un grupo de personas puede estar definida por lo que va a costar de entrada. ¿Os dais cuenta que Adviento a veces con la fiestilla de Navidad nos confunde? Y pensamos, la fiesta de los regalos. La fiesta de los regalos, a ver qué me toca y tal y cual, ¿no? A no ser que tengas una esposa como yo que dice, este año ahorro. Entonces dices tú, vale, 2 corbatas me van a regalar este año. ¿Qué os parece? 2 corbatas, ya las veréis algún domingo por aquí. Os voy a decir, es una de las corbatas. Es tremendo. Adviento no es la fiesta de los regalos, sino que cuando nos encontramos con Jesús, tenemos que plantearnos lo que eso nos va a costar. Y a esta gente les cuesta tanto que le dicen, mira Jesús, mejor que te vayas. Hay muchísimas personas que entienden eso enseguida, saben o quizás han experimentado que Jesús es poderoso, que tiene mucho que decir, que puede liberar, que está capacitado para lidiar con cualquier situación, pero eso puede ser carísimo, costoso e incómodo por el precio que eso demanda. Queridos, eso de que cuando aceptamos a Cristo nos convertimos en sus siervos, oye, eso es fuerte, ¿no? Eso de que dice la Biblia, de que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, eso es cañero. Eso de que le debemos de rendir nuestra voluntad es complicado. Eso de que dejemos el pecado, eso de que tomemos cada día la cruz y lo sigamos, todo eso parece tan caro que muchos prefieren decirle que no están dispuestos a pagar el precio. Y eso es lo que hicieron los gadarenos. Pero, queridos, ¿qué precio pagarías tú por la vida eterna que Jesús le garantiza a los que le siguen y creen en Él? Cuando Jesús dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O más cerca aún, 1 Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Queridos, es una cuestión de vida, tanto de la vida aquí como de la vida futura en el más allá. Cuando Él está, cuando se hace Adviento, nosotros hallamos el tesoro más precioso con que podamos soñar. Mirad, y así todo hay gente que tiene miedo, pero el miedo es malísimo porque trastoca la realidad. Yo me acuerdo, tenía 12 años quizás o 13. Mi familia se habían ido todos a casa de mi prima, que estaba enfrente. Se habían ido allí a casa de mi prima a ver la tele. Y yo quería seguir leyendo. Pues yo estaba leyendo en mi casa, ¿no? Y era un libro así, ¿no? Y entonces, mientras que mi familia veía la tele en casa de mi prima, yo estaba allí y me senté mal porque estaba de espaldas a la puerta. Y yo oía ruidos, veía sombras, me imaginaba de todo. Y seguía leyendo y no me daba la vuelta no me atrevía. Y lo único que yo quería era seguir leyendo hasta que mi familia volviera. Que vuelvan pronto, por favor, que yo aquí estoy, que me hago. No había nada. Era pura imaginación, fantasía, tonterías. El libro me estaba cazando de tal manera que estaba dentro y lo estaba pasando mal. Miedos, temores. Los gadarenos no lo tenían tan claro. Ellos pensaban, si yo pago un precio por Jesús, voy a salir perdiendo. No eran conscientes de que lo que Jesús traía era más de lo que ellos jamás
pudiesen soñar, el miedo de cara a lo que Jesús pudiese demandar, no es un buen consejero. Mira, no tengas miedo de dejar entrar a Jesús en tu vida cuando Él quiere algo de ella. Ese miedo no es un buen consejero, porque lo que Jesús tiene para traerte es infinitamente más de lo que te pide. Él tiene más para ti de lo que tú jamás podrías soñar. Salmo 126, 1 y 2 dice: cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con estos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así es. El tesoro de encontrarse con Jesús, Adviento, no es algo que nosotros hallemos siempre de la misma manera. Algunos lo buscan, otros se lo encuentran, pero quien lo tiene sabe de lo que estoy hablando. Amigo, hermano, no tengas miedo de pagar el precio. No tengas temor cuando Él se te acerca. No temas, porque trae consigo lo más preciado, lo más valioso y estimable, que es el propósito de tu vida aquí y en la eternidad. Ay, Dios mío, la gente, y eso se ve ahora en Navidades mucho, pierde el horizonte de lo eterno y viven para el ahora. Y es un desenfreno total. Tienen que tener de todo, tienen que experimentarlo absolutamente todo, porque la vida se te acaba en poco tiempo. La eternidad ya no está en su horizonte y es una desesperación. Y una de las cosas que el Señor te trae es ese horizonte de la eternidad para tu vida. Quisiera pasar a la última persona que se cierra Adviento. Marcos 10:40, Marta por su parte se sentía agobiada porque tenía mucho que hacer. La llegada, el Adviento de Jesús a Betania, ¿sabéis lo que significa Betania? Tiene dos posibles traducciones: casa de los dátiles o de los higos, o también puede significar casa del miserable. Curioso, ¿no? A lo mejor uno que solo pueda comer higos es un miserable. Yo no sé, la verdad. La cuestión es que la llegada de Jesús a Betania, tú puedes hacer que la llegada de Jesús a tu vida haga de ti una persona dulce, una persona satisfecha, o uno puede continuar siendo un verdadero miserable. Déjame que lo explique. Aquí tenemos a Marta, y da la impresión que su adviento personal, su encuentro con el Señor, esté pasando sin que ella se dé cuenta. Jesús va a su casa, está allí, ha atravesado sus puertas, está con ella, pero Marta está ahí con los cacharros, tan agobiada con sus tareas y quehaceres que ni siquiera le presta atención a lo que Él le dice o a lo que Él le demandaría. Es más, está tan agobiada que se revuelve contra su hermana y se enfada porque María es capaz de sentarse a los pies del Señor, olvidarse de todo y decir: Señor, ahora habla tú, que yo voy a escuchar, a ver lo que me vas a decir. Y Marta se revuelve contra ella y dice: ¿cómo puede estar sentada yo con tanto trabajo? Está con un cabreo impresionante. Aquel iba a ser un momento especial en la historia de aquel hogar. ¿Van a darse cuenta de lo que puede pasar o va a pasar de ellas? ¿Se darán cuenta o pasará el intento de Jesús desapercibido? Mirad, yo he llegado a conocer un buen número de familias cuyos hijos llevaban en su vida un sello de la presencia de Dios impresionante. Se le notaba desde pequeñitos y cuando iban creciendo y tú decías: Dios ha puesto la mano en estas criaturas. Para mí, para Anne, era más que claro que Dios tenía algo especial preparado para ese hijo, para esa hija. Pero los padres no lo reconocieron, no vieron ese adviento divino, ese acercamiento de Dios en la vida de sus hijos, y lo que podría haber sido una llegada revolucionaria en la vida de esos niños y jóvenes se difuminó y pasó.
Y yo me temo que haya pasado en esas vidas para siempre jamás, que haya pasado de largo. El caso de Marta es muy diferente al de los gadarenos. A ella no le importa el precio porque pone todo al servicio del Señor. Tampoco es como los samaritanos, llena de prejuicios, porque ella lo acoge en su propia casa y le abre la puerta. ¿Qué es lo que estorba? ¿Qué es lo que impide la bendición de Adviento en aquel hogar que está tan cerca del corazón de Jesús? Lo que la aparta del propósito de Dios para su vida es lo agobiada, lo ansiosa que está. Demasiado ocupada, tremendamente preocupada por las cosas que en el fondo no eran importantes. Por eso yo te pregunto a ti, amado, amada, ¿qué es lo que te está agobiando? ¿Qué es lo que te está agobiando? Puede ser cualquier cosa. Eso que siempre te viene a la mente, que no te deja pensar en nada más que en eso. Uno lo llama preocupaciones y pueden ser de cualquier índole, en cualquier vida. Marta se pone a hacer tantas cosas por Jesús y eso la lleva al estrés y al agobio. Marta se ocupa tanto por las cosas que atañen el supuesto bienestar de Jesús, trabaja solo para Él, pero se olvida de estar quieta, tranquila a sus pies y escuchar lo que Él tenga que decirle. Ya dice la palabra en Mateo 6, así que no os agobiéis por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Queridos, no sé si os acordáis que el otro día cantamos aquí esa preciosa canción de que no hay lugar más alto, más grande que estar a sus pies. Y eso es cierto, amados. Si no nos acercamos a aprender de Él, a deleitarnos en su palabra, a buscar su cercanía, sino que nos hartamos de trabajar en su nombre, acabamos enfadándonos a diestra y a siniestra con María, con Juan, con Paco y con el que se nos ponga en el camino. El argumento para disculpar eso es más o menos, yo estoy luchando por su causa. Y escúchame, ninguna lucha sirve de nada si lo hacemos en nuestra carne. Marta es el ejemplo del creyente que en el trabajo se olvida de para quién trabaja. Si Jesús fue a su casa era porque Marta lo necesitaba. Él tenía algo importante que decirle para que ella creciera, pero su agobio le cierra los oídos y la pone tensa contra su hermana. Amados, la bendición de Adviento es saber que Jesús lo intenta de muchas maneras, que Él viene a encontrarse con nosotros, con un propósito, con una palabra, con una bendición que nosotros estamos necesitando. Esos advientos personales que Él nos permite experimentar son anunciantes que generan en nuestra vida y que testifican del gran adviento al cual nos estamos acercando con cada día que transcurre. ¿Sabes? Hay un encuentro inevitable con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién dice amén? Hay un encuentro inevitable con Él. Pero si Él te digna de querer estar en tu vida ahora, de hablarte ahora, no permitas que cualquier agobio apague su voz. Ni un prejuicio, ni un precio alto. Porque cuando Él llega, las cosas cambian y entonces el propósito de tu vida se va aclarando. Escucha el sonido de su voz, no pases por alto el silbo suave de su presencia. No pases de largo cuando la zarza esté ardiendo. Descálzate cuando Él te lo diga. No menosprecies su palabra preciosa cuando te llega en un sueño, en una visión, en un mensaje dominical. No te escondas detrás de los prejuicios de cómo o cuándo Dios se te puede acercar. No te escondas detrás del temor al precio del seguimiento del Señor. No te cubras tanto de tareas que cuando Él te hable, reacciones como Marta, con violencia. Te invito a que le ruegues que este tiempo de Adviento sea tu tiempo especial de Adviento. Queridos, tenemos que mantenernos tremendamente sensibles a la palabra del Señor. ¿Estaba Él en el ruido? No. ¿Estaba en el terremoto? No. ¿Dónde estaba Él? En el silbo suave. En el silbo suave. Y eso es un toque, eso es un ping. Pasa así.
por tu vida, por tu alma, por tu espíritu, casi no se capta. Y ese es el momento donde tú abres la puerta y dices, aquí estoy, no pases, ven. Y ahí de una forma que solo Dios sabe, te manifiesta el propósito que Él tiene contigo. Yo, queridos hermanos, soy consciente de que no soy la persona más simpática que hay por aquí, por Málaga. A mí me resulta mucho más simpático, ¿cómo se llama el cómico ese? Rovira. A mí me gustaría que Rovira viniera a predicar. Seguro que sería gracioso, aunque no sé lo que diría. Pero por lo menos no podéis echarme en cara de que no soy directo o que ando por detrás. Mirad, estamos tratando los viernes el Apocalipsis. ¿Sabéis vosotros cuánto mensaje y cuánta palabra para la iglesia de hoy tiene ese libro? Pero vosotros estáis agobiados, tan agobiados que preferís quedaros en casa haciendo gorgoritos. Vosotros mismos, no es que no podáis venir, es que no queréis. Y la palabra se expone, se enseña. Uno es por un cabreo, el otro es por otra cosa, el otro es porque dice que no puede, el otro es porque piensa que no puede, el otro es porque... Mirad, hermanos, no me vengáis con esas cosas. Es patético. El tiempo que os tomáis para las cosas del Señor es patético. Y el Señor sigue hablando, porque aquí por lo menos se predica la palabra de Dios, y no las ideas de Frugoni, sino la palabra de Dios. Y a mí me gustaría que por lo menos le dieses la oportunidad al Señor de tocar tu vida, de redirigirla, de pensar, Él está a la puerta y viene, está llamando, ¿y qué estoy haciendo yo con eso? Hay recursos, tú puedes acercarte al Señor. Si no puedes venir a esa hora porque estás trabajando, pues vente el martes a las 6 de la mañana y ríndete delante del Señor y clama al Señor. No esperes al domingo para orar, menudo el lío ese. Ven el martes, ven el viernes, es el tiempo de acercarte al Señor y de abrir tu corazón para que Él de alguna manera te toque, te hable. Y no lo estáis haciendo, sino que la inmensa mayoría, se conforma con venir aquí el domingo y escuchar a ver qué pasa. Eso, queridos, no es suficiente. Yo te invito otra vez a que le ruegues al Señor que este tiempo de Adviento sea tu tiempo especial de Adviento. Es decir, que el Señor se ponga de manifiesto para bien y bendición en nuestras vidas. Dile que deseas abrir tu corazón, que aspiras a expandir tu mente, que quieres que su espíritu te eleve, que anhelas escucharlo, que aspiras a obedecerlo de una manera nueva, que ambicionas un nuevo adviento personal, sin trabas, sin muros, sin impedimentos. Dile que lo que pretendes es que Él llegue para quedarse y que tú no lo quieres dejar pasar jamás, sin captar lo que Él tenga para ti. Queridos, que el Señor permita que este Adviento sea uno especial para cada uno de los que estamos aquí. Y yo le pido al Señor que Él se apiade de nosotros y que siga hablando y que siga llamando y que siga tocando, porque lo necesitamos muchísimo. Amén.